Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos. Gracias le damos a Dios por una oportunidad más que nos regala en la vida. Y asimismo para poder escuchar la palabra de Dios, compartir los consejos de Dios, para que preparemos nuestra vida para irnos con el Señor en su próximo retorno. Y no olvidando que la muerte está también cada día cerca de nosotros. Estamos esperando al Señor, pero también hay que tener eso, la muerte viene. Entonces tenemos que estar preparados y solamente con los consejos de Dios, con la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 24, verso 45 en adelante, dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto, sobre todos, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Alabado sea el Señor. Bueno, en esta hora quiero continuar, hermanos, con el tema, el mensaje anterior. Hay muchos predicadores, creyentes, evangélicos, que no creen que la salvación que Dios nos ha brindado, hermanos, se puede perder. Entonces hay una gran conmoción. Hay personas que preguntan, a mí me han preguntado, hermano, ¿no se puede perder la salvación? Y hay predicadores de renombre que no se va a perder. Hermano, la palabra de Dios es muy clara. Y esta lectura, hermanos, que hemos leído, es una prueba más que la salvación sí se puede perder. Un momento, hermanos, muy importante, el Señor Jesús también le habló a los judíos en el Evangelio de San Juan, cuando le dice, hermanos, si las ramas originales fueron cortadas, ¿qué será del injerto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo habla sobre que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, temblando. Porque no es cualquier cosa. Si de eso se trata, que conozco el Evangelio y ande como yo quiera, no como Dios ordena en su palabra, entonces ¿para qué vino Cristo? Como dijo el apóstol Pablo en su momento. Si los muertos no resucitan, en vano vino Cristo y en vano estamos predicando nosotros. Entonces, si muriendo se acabó todo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No, dice, pero no. Esa es una doctrina equivocada, errónea, una enseñanza. Así que así es una enseñanza equivocada, hermano. El diablo está usando muchas formas, hermano, y hermanos, para que el cristiano, hermano, empiece a rendirse, empiece, como dicen vulgarmente, a bajar la guardia, y al rato va a estar el lamento. Por eso aquí dice acerca de este hombre, hermanos, que puso un sirviente para que atendiera su hogar, su familia. Entonces dice, se fue, pero al tiempo volvió. Pero dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le hallare haciendo así. O sea, que está sirviendo, que está atendiendo a su familia. De cierto, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Aquí está donde se descuida.
Primero, ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Es lo que Dios quiere, que seamos fieles y muy prudentes. Okay. El cual su Señor puso sobre su casa para que le dé su alimento a su tiempo. ¿Qué va a pasar si es fiel, si es prudente? Sobre todo sus bienes le va a dar, le va a poner cuando Él venga. Pero si ese siervo se volviera malo y empezara, ¿qué cosa? A golpear, empezara, ¿qué cosa? A sus siervos y a tomar y a comer con los borrachos. ¿Qué pasa? Que dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Tú te vas con los hipócritas, allá, donde están aquellos que dijeron amarme y no lo hicieron. Ahí dice, será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, está hablando de un siervo. Está alguien de confianza que el Señor dejó sobre su hogar, sobre su familia, sobre su casa. Llegó el momento que quebró esa cualidad de ser fiel, de ser prudente. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero llegó el momento que aquello se quebrantó. Hermano, y empezó, que dice, molesto a herir a sus consiervos. Y dice, mi Señor tarda en venir. Él va a tardar mucho. Y aparte de eso empezó a tomar y a comer con los borrachos. Imagínese una persona así, que se descuida, rompe las reglas, rompe las órdenes, rompe, hermano, los mandamientos de su Señor. Ahora, dice, va a venir el Señor de ese personaje. Va a llegar. Y lo encuentra haciendo eso, dice, lo castigará bastante, severamente. Y pondrá su parte. Con los hipócritas, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces es un ejemplo claro, hermanos. Eso es una enseñanza para nosotros. Cristo no habló nomás por hablar. Siempre fue muy claro para que tú y yo nos preparemos para ganar entrada al reino de los cielos. Él habló de muchas formas, de muchas maneras, muchas parábolas. La vez pasada hablamos sobre las 5 vírgenes prudentes. Las 10 estaban invitadas para la boda, pero 5 que se califican como insensatas no se prepararon lo suficiente, restaron importancia y miren, se les apagó la lámpara a la mera hora. Y esa fue la causa que se quedaron fuera, pero las que sí se interesaron y tenían ese deseo vivo de entrar a las bodas, y hermano, lo lograron. ¿Pero qué? Fueron muy prudentes, fueron muy, hermanos, fieles, pacientes y lo lograron. Entonces, hermano, tú y yo necesitamos, hermano, mantenernos firmes. Que no, hermanos, nos tome ese espíritu de que nos desesperemos, ya el Señor no ha venido, no viene. Mejor voy a tantito con el mundo, porque eso está pasando ahorita. Viene el diablo y dice, Cristo ya ni viene. Hay muchos que dicen, ya eso es mentira, el evangelio es mentira. Más ahorita, hermano, donde el evangelio ya no. Antes todo el evangelio había lugar en corazones que habían lugar para el evangelio. Hoy ya no. Entonces, eso es mentira, y eso no es para sacar dinero, y eso es engaño, y una religión más. Entonces, esas palabras vienen, hermanos, a querernos desarmar de las cosas de Dios. Pero no, tú afírmate, sigue siendo fiel. Si se tarda en venir, hermanos, acuérdense, la muerte está también atrás de nosotros. Así que yo espero a Cristo o espero la muerte, y yo necesito estar preparado, necesito estar fiel con el Señor. Fiel, 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 hermano, porque eso es lo que espera, que seamos fieles, aleluya, que seamos, hermano, que llevemos la cruz fielmente. Entonces, es lo que necesitamos hacer, porque si tantito nosotros nos rendimos, si tantito aflojamos la situación, hermano, y empezamos una mentira, un engaño, o ver esta película, esta novela que no hace mal, al rato tu mente, tu corazón se va sembrando cosas negativas, cosas malas, empiezas a hablar cosas malas, tu mente empieza a llenarse de cosas malas, y tus pies empiezan a ir en caminos equivocados, y tantas cosas empiezan a pasar.
Y ese es ese siervo que se descuidó, aunque estuvo años esperando, pero llegó el momento que quebrantó las órdenes y se corrompió, se volvió malo, y su Señor lo pondrá con los hipócritas. Ahí será el yo. Eso pasará contigo y conmigo si aflojamos la situación de ser fieles, leales, sujetos y sumisos a Dios. Por eso te recomiendo en esta hermosa hora, aleluya, siga adelante, aleluya, lee esta parte una vez más en tu Biblia y dile: Señor, ayúdame, yo quiero serte siempre fiel hasta que venga la muerte o hasta que tú vengas por mí. No me dejes y no me desampares. Es cuestión de orar mucho, hermano, orar que siempre Dios te ayude, y ahí lo vamos a lograr. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude.